Ya, estimado. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? ¿Cuál es el objetivo? Analizar, interpretar y extraer información en fuentes referidas a temas como impacto de la inversión extranjera, las empresas transnacionales y la internacionalización en las economías nacionales. El Estado y las economías extranjeras. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Ahora, a modo de pregunta, estimado, ¿qué es una transnacional? ¿Alguien que me diga? ¿A qué se le llama transnacional? O un ejemplo, por lo menos. Chicos, ¿se me escucha? El término transnacional significa o se le denomina a alguna empresa o una institución cuando opera fuera de su lugar de origen. Ya. Esto significa que sale de las fronteras, por ejemplo, a Coca-Cola, ya Apple, eh, empresas como, no sé, Acer, que es una empresa de computadores. Ahora, tenemos la globalización de la economía. Así como muchas cosas están globalizadas y están insertas en todo el mundo, nosotros nos encontramos con que la globalización es una de ellas. ¿Ya? Y tenemos que esta globalización económica se caracteriza por la liberación económica, que se basa en acuerdos bilaterales, o sea, acuerdos entre países, ¿ya? Que trae consigo eliminación de barreras arancelarias. ¿Qué significa esto? La eliminación de barreras arancelarias es cuando se eliminan impuestos a ciertos productos, ¿ya? Para que entren libremente. Disminución política proteccionista. Esto tiene que ver con el, el no proteger el mercado nacional. ¿Qué significa esto? Que yo dejo una libre competencia entre lo que viene del extranjero y lo que se produce en mi país. Ahora tenemos también la internacionalización de actividades, como descolonización de los productos, fragmentación de los productos. ¿Qué significa esto? Deslocalización de los productos y fragmentación de la producción, disculpen. Ya. Significa que tenemos que producir de la forma más eficiente posible. O sea, incluso ya no se fabrica todo en un mismo lugar. Vamos a ver que un celular puede tener sus partes fabricadas en distintas partes. La pantalla en Taiwán, el chip en Indonesia, la placa en China, y así. Y después todo se arma en un solo lugar. ¿Por qué? Porque es la forma más barata de producir, dependiendo de las políticas laborales que tengan los países. Ahora, esto es posible gracias al abaratamiento del transporte, disminución de los aranceles y avance de la tecnología en general. Ya. Y tenemos una interdependencia económica. En la dependencia económica entre los países. ¿Qué significa esto? Nosotros no vivimos solo aislados
mundo. No es como cuando vimos la Guerra Fría, ¿ya? Y, y vimos que la Unión Soviética vivía aislado del resto del mundo, solamente compartían entre sus cercanos comunistas, ¿no? Pero ahora no. Ahora el mundo tiene que estar conectado y depender de otros países, ¿ya? O si no, prácticamente el país queda en la nada. Es prácticamente como Corea del Norte, que prácticamente es un país muy pobre. ¿Por qué? Porque no tiene esta interconexión entre los países. Y tenemos como definición, la globalización es un término que va de la mano de la palabra integración, de países, regiones, mercados, economías, costumbres, culturas. Y es un proceso a nivel mundial. Por otra parte, la globalización económica consiste en la creación de un mercado mundial, en el que se suprimen todas las barreras arancelarias para permitir la libre circulación de los capitales financieros, comerciales y productivos. ¿Qué significa esto? Lo que se busca como globalización económica es que el mundo funcione como si fuera un solo país. ¿Qué significa esto? Ya, que no se cobren impuestos por ingresar productos a un país, que sea una libre competencia, que los estados faciliten de la mejor manera, ya, la salida de dinero, la entrada de dinero, la entrada de productos, así como sus productos pueden entrar a otros países sin problema, ¿ya? Es una utopía en el fondo. ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible que se dé al 100%. Siempre va a haber algo que se va a tratar de proteger en un país. O si no, empieza a aumentar la cesantía, que es un ejemplo que voy a dar más adelante. Entonces tenemos la globalización de la economía. Una breve historia. La expansión del capitalismo nacía en las prácticas imperiales que comenzaron con las conquistas europeas de ultramar en el siglo XV. Ya, con toda esta, la conquista de América, por ejemplo. Y posteriormente, relanzadas con la revolución industrial del siglo XIX, crearon un modelo en el que hoy día se hace especial énfasis y que denominamos globalización. ¿Ya? O sea, a medida que el mundo fue descubriéndose para lo europeo, este se fue conectando y por ende se fue creando todo este sistema global, ¿ya? El cual con la revolución industrial y producto de las nuevas formas de comunicación que fueron surgiendo, se pudo hacer que la economía fuera algo global. Y claro, cuando se notó esto con la crisis de 1929, que produjo, ¿ya? Un desequilibrio económico a nivel mundial, incluso que en Chile, que se convierte en el país más pobre del planeta. Y eso ahí demuestra que la economía ya es global, mucho desde hace más de 150 años, prácticamente. Ahora, hoy en día, este proceso está acompañado también de disposiciones de orden político y cultural que conforman en el escenario mundial una nueva definición de los papeles que cumplen los gobiernos. ¿Ya? Estado, empresas, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Entonces tenemos que esto lleva a una competencia donde lo único que importa es lograr la mejor calidad del producto para alcanzar más mercado. O sea, en una economía global, ¿ya? Lo único que interesa realmente es cuánto yo puedo conseguir de ganancia, entregando un producto con una calidad determinada. De esta manera, nos vamos a encontrar con la expansión del capitalismo. Y tenemos, como primero, el capitalismo financiero, y que es el dinero, los préstamos, los créditos internacionales, la intervención extranjera. ¿Ya? Su característica es que no ocupa un lugar determinado y que gracias a la tecnología puede trasladarse de un lugar a otro con rapidez. ¿Qué significa esto?
Los bancos hoy en día son internacionales. Prácticamente ya no se necesita ir con dinero a otro país. ¿Por qué? Porque si usted tiene una tarjeta internacional, simplemente ahí va con su dinero y después, si va a una casa de cambio, va y puede hacer una transferencia desde su teléfono. Entonces ya el dinero ficticio, el dinero tangible, ya el billete, la moneda, ya no son tan necesarios. Y eso es lo que busca esto de la globalización económica. Este capital financiero que se expanda de una manera tal, ya, que no tenga restricciones alguna. Ahora uno puede comprar en el extranjero incluso con una tarjeta de crédito nacional. Entonces ya es algo que el capital financiero se mueve de una manera impensada. Tanto, tan rápido que realmente ya parece como si fuera algo ficticio. ¿Por qué? Porque las personas que manejan solamente la tarjeta, ya, como de un ejemplo local, una persona que solamente ocupa cuenta RUT para todo, puede gastarse todo su sueldo sin ver un peso. Y es como que en el fondo compraba con algo imaginario que acepta todo el mundo. ¿Por qué? Porque una aplicación dice cuánto dinero tiene. Y si uno lo saca plata de un cajero, puede gastarse todo el sueldo y no haberlo visto en todo el mes. Entonces, tenemos esta expansión del capitalismo, ¿ya? Que por causado ya el capitalismo es el modelo económico que impera en el mundo, ¿ya? Aunque tengamos un gobierno socialista, aunque existan gobiernos socialistas en varias partes del planeta, es el capitalismo el modelo económico que hoy en día nos rige. Ahora, tenemos el capital productivo. Lo constituye el dinero invertido en materias primas, bienes de capital. ¿Cuáles son estos bienes de capital? Maquinaria, herramientas, edificios, el terreno, vehículos, todo, todo lo que nos sirve para producir. Incluso la mano de obra, ¿ya? Que para algunos economistas, incluso la mano de obra, o las personas, mejor dicho, son el capital productivo más importante que hay. Porque independiente que usted tenga una fábrica totalmente tecnificada, ya, y automatizada, tarde o temprano va a necesitar de igual manera una persona que le haga mantención a esa máquina. Y si no hay una persona que le haga mantención a esa máquina, se va a echar a perder. Y si no hay una persona que arregle esa máquina, ya la empresa, por muy automática que sea, o muy automatizada que esté, no va a poder producir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el capital comercial. Son los bienes y servicios que finalmente se compran y se venden en el mercado internacional. En este mercado internacional, los principales vendedores son las empresas multinacionales. Ya. Como por ejemplo, Shell, la Coca-Cola, Sony, IBM, Unilever, Shell, Dodge. Y así tenemos un sinnúmero de empresas a nivel mundial que corren el mundo abriendo sucursales. Ya. Entonces, nosotros mismos adquirimos todo esto, ¿ya? Y otras empresas también para seguir produciendo. No solamente las personas adquieren un capital comercial, sino que también las empresas para hacer funcionar vehículos, como materias primas. Entonces, tenemos que los compradores son las personas de cada día, de cada país. Y también hay muchísimos vendedores de su fuerza de trabajo. Estos son los que contribuyen a la mano de obra. Y en el fondo,
por mucho que avance la tecnología, tarde o temprano siempre vamos a necesitar una persona, porque por más que avance el mundo, ya, y por más desarrollado que se vuelva el planeta, siempre va a haber una duda que una máquina no va a poder ser capaz de resolver, o que no va a ser capaz de explicar. Entonces, para atender a una persona, siempre se va a necesitar otra persona. Ahora, la globalización, ¿ya? Vendría a ser como la etapa de culminación del proceso histórico de expansión del capitalismo. ¿Ya? O sea, el fin último del capitalismo se transformó en esto que llamamos globalización. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, ¿ya? ¿Qué es lo que promueve el capitalismo? Promueve la unidad. No, disculpen. El capitalismo promueve el esfuerzo unitario de las personas, ¿ya? Que por medio del esfuerzo de cada uno nosotros podemos tener bienes y esos bienes, ¿ya? Son comprados con el esfuerzo de nuestro trabajo. Entonces, dentro de la globalización económica es la cúspide de esto. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que cada persona sea capaz de, ¿ya? De comprar lo que quiera, donde quiera, o de vender lo que quiera, donde quiera, por medio de qué, de su propio esfuerzo. ¿Cuál es el problema que tiene la globalización? Que para algunas personas no puede existir otro modelo económico que no sea este. O sea, para que exista la globalización tiene que existir el capitalismo. ¿Por qué? Porque no se podría colocar un sistema comunista globalizado, porque cada país manejaría ya lo que se vende, cómo se vende y a qué precio se vende. De esta manera sería imposible que un sistema comunista funcionase como globalizado, porque cada país pondría sus reglas al final. O sea, ¿qué país mandaría todo? ¿Ya? Recordemos que el sistema comunista plantea que tiene que haber, ¿ya? Una economía manejada por el Estado. Y la globalización económica lo que te dice es que no puede haber restricciones en el mercado. Entonces tenemos los principales agentes de la globalización. Tenemos las empresas transnacionales, los bancos multinacionales y los organismos financieros internacionales. Pero ¿qué significa esto de agentes? ¿Son los actores principales, ya, o son aquellos que hacen que la globalización económica exista? ¿Ya? Sin estos actores principales, no estaríamos hablando de este tema acá hoy en día. Porque estas personas hacen, o estas instituciones, mejor dicho, hacen que exista este tipo de mercado internacional. Y tenemos, por ejemplo, las empresas transnacionales. Son empresas muy grandes que operan en muchos países. ¿Ya? A través de sus filiales, son como un pulpo que hace llegar sus tentáculos a varios países del mundo. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de esto? Mientras más países abarquen, mejor. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar, disculpen chiquillos, ¿cuál es la idea de estas empresas transnacionales? Ya, multinacionales. Llegar a todos los países del mundo.
Mientras más países abarquen y mientras más sucursales tengan, ya, más dinero van a ganar. Incluso ya, se colocan lo que son las filiales, ya, que son empresas, pero que están manejadas por otra persona, no directamente por el dueño. Por ejemplo, uno puede comprar una franquicia, ya, que es que usted arrenda el nombre y usted tiene que vender como vende la marca. Y acá se da mucho. Muchas personas compran un McDonald's, o mejor dicho, arriendan un McDonald's y compran esta franquicia, que es el permiso que les va a dar McDonald's, y ellos pagan la construcción, ya. McDonald's te dice cómo tienes que construir el local, ya, y te da los precios y te vende el producto y tú vas y vendes McDonald's con el nombre de McDonald's. Pero el dueño del local no es McDonald's, es usted. Entonces eso se da en muchas empresas transnacionales, ya, no solo con McDonald's. También pasa con la ropa, como Nike, Adidas, ya, que de repente uno va a un mall y ve tienda Adidas, ya, tienda Nike. ¿Y qué es lo que pasa? No, po, la empresa, esa tienda no le pertenece a Nike, sino que le pertenece a un particular que pagó por la franquicia, ¿no? Ahora, ¿cuál es la intención de esta empresa? Controlar el mercado a nivel mundial y ser el número uno en lo que venda. Entonces tenemos que las empresas multinacionales aprovechan la mano de obra barata. Mientras más barata sea la mano de obra, mejor para ellos. Y de esta manera nos vamos a encontrar que incluso abandonan sus lugares de origen y llevan sus empresas a otras partes. Entonces, de esta manera, crean trabajo en otros lados. Por ejemplo, Adidas ya no fabrica los balones en Alemania. Ya. Los fabrican en Afganistán, entre otros lados. ¿Por qué? Porque para ellos les sale más barato. Porque a una persona de Afganistán le pagan menos, trabajan más horas que en Alemania, tienen menos días de vacaciones. ¿Por qué? Porque los derechos laborales que tienen las personas en el Medio Oriente es mucho menor, ya, que las personas que tienen los derechos laborales que tienen en Alemania. Y de esa manera abaratan los costos. También, por cosa obvia, si hago, no sé, una pelota de cuero, obviamente el cuero me va a salir más barato en un país, no sé, centroamericano, que en Alemania. ¿Por qué? Porque los estándares de producción son menores en los países centroamericanos. Entonces, de esa manera, abaratan costos. ¿Qué es lo que buscan? Mano de obra barata y dónde está la materia prima más barata. Y de esta manera van colocando sucursales y empresas en estos países. Ahora, las empresas internacionales se caracterizan por tener una matriz, ya, y una o más filiales en otros países. O sea, siempre va a haber una casa matriz que lo mande todo. La Adidas aún tiene la casa matriz en Alemania, pero ahí ya no fabrica los balones. Presentar libre movimiento de consorcios y monopolios. Ya. O sea, ellos siempre van a tratar de tener el monopolio de una u otra manera, ¿cierto? Y aunque tengan competencia, van a tratar de eliminar esa competencia en los países donde se instalan. O hacer que la competencia sea la menor posible. Ahora, tener fábrica o planta en varios países. Y a veces se da que esas fábricas o plantas fabrican las partes de un producto en de diferentes formas. ¿Por qué? Porque las materias primas en algunos lugares pueden ser más baratas que otros. Entonces me va a convenir ya sectorizar la producción. Una parte en un país, otra parte en otro país, otra parte en otro país. La materia prima la traigo de X lugar. Y después armo todo nomás, en una sola parte.
tener fábrica, implementar políticas determinadas por el centro corporativo o casa matriz. Por ejemplo, lo que le decía yo compro una franquicia de Shell y yo no puedo colocar a mis trabajadores, aunque sean mis trabajadores, yo les estoy pagando, yo no les puedo colocar una polera de color verde, porque la política ya de Shell dice que tiene que ser roja, con amarillo, y el pantalón gris, y un gorro con la almejita. Y de esa manera, cuando yo compro una franquicia, me imponen una política de venta, de vestuario, de precios. Ya. También genera actividades a escala internacional. O sea, ya la propaganda que pagan estos países es de manera internacional. Es como los que arriendan el minuto del Super Bowl en Estados Unidos, que pagan $1 millón por aparecer 30 segundos, porque prácticamente lo ve todo el mundo. Entonces, esas son actividades a escala internacional. Una propaganda a nivel mundial, como lo que hacía antiguamente Nike cuando contrataba futbolistas para que simularan jugar un partido para un comercial como el Yoga Bonito. ¿Ya? Eh, Esa es una campaña internacional. No es algo que se va a ver en dos países, no. La idea es que impacta a la mayoría de las personas. Incluso nos vamos a encontrar con políticas de producción que son a nivel mundial. ¿Ya? Para demostrar que son amigables con el medio ambiente o simplemente para demostrar a cuántos países llegan, ¿no? Ya, para demostrar la popularidad que tiene. Y bueno, tenemos esta imagen donde tenemos varias marcas y qué es lo que pretenden. Ya, que este mundo, que es una manzana, la cual está siendo carcomida por estas empresas internacionales. Ahora, ¿qué tenemos? Los bancos multinacionales y son el apoyo financiero a esta empresa. Y aquí en Chile tenemos bancos internacionales. ¿Ya? Por ejemplo, este banco acá, ya, que es muy popular, que es un banco español, el Banco Santander, el cual ya está a nivel mundial y ellos también colocan políticas, las cuales todos los bancos Santander en el mundo tienen que seguir. Todos tienen el mismo logo corporativo, todos tienen el mismo color corporativo. Ya. E incluso los bancos por dentro son todos iguales. Entonces, de esta manera, vamos a ver que se trata de hacer crecer este capital financiero a través de la inversión en los diferentes países. E incluso donde se instalan estos países, estos bancos invierten en la economía local. Incluso vamos a ver que es Banco Santander era, no me acuerdo si aún es, pero en algún momento fue auspiciador de la selección chilena. Entonces, una forma de inversión en qué es lo que es el deporte. ¿Para qué? Para hacer crecer su capital financiero, ya por medio de esta propaganda local. Ahora, también invierten en lo que son las bolsas de valores, a nivel mundial y a nivel local. Los bancos que son extranjeros, que están acá, ya invierten en lo que son las empresas nacionales. Y a la vez, ya, y a la vez, tenemos que un banco como el Banco del Estado invierte en otros lugares, Londres, Tokio, ya, Ámsterdam, Singapur, por ejemplo. Y de esa manera, así como existe el capital extranjero que llega a Chile, vamos a ver que también Chile invierte en el extranjero por medio de, no sé, Banco Estado. Ahora, tenemos los organismos financieros internacionales que ayudan a promover ya todo lo que es esta globalización. Ahora, tenemos por una parte el Banco Mundial,
que una organización internacional especializada en finanzas cuya principal actividad es la ayuda a países en desarrollo, que necesitan apoyo económico, ¿ya?, a través de préstamos o créditos, y que se encuentra en situación de pobreza. Fue creado en 1944 y una organización que depende de Naciones Unidas, depende de la ONU, depende, ¿ya?, de Naciones Unidas y ayuda a fomentar el despegue económico de los países pobres. El Banco Mundial prácticamente tiene endeudado a todos los países del mundo. Y dependiendo del nivel de pobreza, es el nivel de interés que se le cobra. Supongamos Chile antiguamente, cuando pedía dinero al Banco Mundial, se le prestaba de manera eh, sin interés. O sea, era cambiar plata por plata. ¿Y por qué se hacía? Porque se asume que un país pobre no puede pagar un interés elevado. Ahora Chile ya pasó ese índice de pobreza y ahora el Banco Mundial, cada vez que se endeuda a Chile, sí le cobra un interés bajo, pero le cobra. Y eso marca el nivel de desarrollo que tienen los países. Ahora, tenemos por otra parte el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que es una organización internacional dedicada a la cooperación económica internacional, la promoción del comercio internacional y el fomento de la estabilidad cambiaria y del trabajo. Para ello ofrece diversas estrategias. ¿Qué es lo que hace el Fondo Monetario Internacional? El banco viene del préstamo plata y viene el Fondo Monetario Internacional y te interviene y empieza a enseñarte cómo gastar ese dinero como país. ¿Para qué? Para que el país pueda surgir de la forma más óptima y rápida posible. Ahora, no obstante, esta organización funciona con un espíritu corporativo. Y aquí es donde está el problema del FMI. ¿Por qué? Porque todos los países que lo organizan, o mejor que dicho, todos los países que participan de este Fondo Monetario Internacional, el cual obviamente financian, votan. Un país es un voto. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si van a ayudar a un país, todos tienen que votar. Y obviamente, mientras más rico el país, más injerencia va a tener. Y ahí es donde se escoge a quién van a ayudar o a quién no van a ayudar, ¿ya? O cómo van a ayudar, y ahí es donde se originan los problemas. Porque siempre va a haber, ¿ya?, intereses por parte de los países más poderosos. Ahora, ¿qué tenemos? Las principales medidas proteccionistas ante la globalización económica. Así como la globalización económica promueve todo este mercado internacional, nos vamos a encontrar con qué, con que en realidad los países nunca van a aceptar que la globalización económica intervenga a los países de manera total, ¿verdad? Nunca van a poder permitir el hecho de que productos extranjeros invadan tu país sin colocar un pero. ¿Y cómo va a hacer esto los países? ¿Cómo el Estado? ¿Cuál es la obligación del Estado, ya, con la economía local? Protegerla. ¿Y cómo se trata de hacer esto? Grabar con impuestos los productos o servicios importados desde el extranjero. Si usted compra, ¿ya?, un producto muy caro, usted tiene que pagar impuestos en este país. E incluso ahora el gobierno está analizando el hecho de cobrar impuestos por cada cosa que se traiga de China.
por un valor de creo de hasta como 30.000 pesos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que mucha gente traía productos de afuera y los vendían. Entonces, vieron una forma de conseguir más impuestos y desde el punto de vista de ellos también proteger la economía local o a los pequeños productores nacionales. Ahora, subvenciones a sectores productivos poco favorecidos. ¿Qué significa esto? Ya. Significa que lo que se busca es fomentar ciertas industrias para que no desaparezcan, subvencionando la producción. Un ejemplo de esto es el azúcar. El azúcar aquí en Chile está subvencionada. De hecho, no es como en Centroamérica que el azúcar se saca de la caña de azúcar. Acá no, acá se saca de la remolacha. ¿Y qué es la remolacha? La remolacha es una especie como de beterraga, ya, que crece en el sur de Chile. Y durante el gobierno, si no me equivoco, de Augusto Pinochet, para fomentar la agricultura en el sur de Chile y dar más empleo a los pequeños agricultores, fue que se le ocurrió subvencionar la plantación de remolacha. Entonces, prácticamente el Estado le pagaba a los agricultores para sembrar remolacha, la cual pues se ocupaba para la creación de azúcar. Y de hecho, en el sur, no me acuerdo en qué región, el año pasado cerró una empresa Llanza. Y lo mismo, los agricultores estaban prácticamente desesperados por ayuda del gobierno, porque obviamente si no estaba Llanza, nadie iba a comprar la remolacha. Entonces iba a incrementar ya, este problema de la cesantía que había en el país. Entonces, las subvenciones en sectores productivos poco favorecidos, ese es un ejemplo. Esta idea de subvencionar lo que es el azúcar aquí en Chile, por medio de qué? De entregar dinero de ayuda a los agricultores de la remolacha, aquí es de donde se saca el azúcar nacional. Ahora, fij- fijar cuotas mensuales de productos importados que pueden comercializarse. ¿Qué significa esto? De repente los países dicen, ya, miren, van a comercializar esto, ok, pero no pueden entrar al país tantos productos mensuales. Ya, y de esta manera se va controlando el mercado, de alguna manera, para no saturar un país con productos. ¿Ya? Y de esa manera se protege ya, la economía local. Ahora, fomentar la compra de productos nacionales mediante propaganda estatal. Hoy en día eso no se ve, porque si no, se reclama de competencia desleal. ¿Ya? Pero hubo un tiempo que acá en Chile sí se hacía propaganda por parte del Estado y se llamaba a consumir el producto nacional. Y todo el producto nacional, sobre todo la ropa, tenía una etiqueta con una bandera chilena. Y se empezó a fomentar este consumo para impulsar la economía y que a la vez subiese, ya, mejor dicho, o bajase los niveles de cesantía que tenía el país. Ahora, hay veces que el Estado no hace nada y no protege las cosas. Y fue lo que pasó en los últimos 10 años con el acero. Ya. Y este era el ejemplo que iba a dar al principio de la clase. Cuando mencioné esto del proteccionismo, ya, en el mapa conceptual, que fue lo que pasó con CAP, que es la empresa Compañía de Acero del Pacífico, de Talcahuano, que alguna vez fue una empresa estatal y después lo compró una empresa norteamericana, que daba trabajo a como 27.000 personas, si no me equivoco, de la región de donde pertenece Talcahuano.
Y lo que pasó fue que no pudieron competir contra el acero chino, que es mucho más barato, ¿ya? Aunque a veces no es de la misma calidad, pero sí es mucho, mucho más barato, porque nadie puede competir contra los chinos prácticamente en valor de producción, porque prácticamente pagan muy poco, tanto por la extracción como por la fabricación. Y de esta manera nos encontramos con que una empresa quiebra, una empresa nacional, aunque sea de inversionistas extranjeros, tenía su planta central acá y tenía trabajadores nacionales trabajando. Quiebra, pidiendo ayuda por 10 años para que el gobierno hiciera algo y emparejara la cancha en relación a los precios, ¿ya?, del acero. El Estado no presta ayuda y una empresa nacional termina quebrando con trabajadores nacionales que terminan despedidos. Entonces, estas medidas proteccionistas a veces no funcionan porque no se aplican o no se aplican bien o simplemente al gobierno no le interesa participar. ¿Y por qué no le interesa participar? Porque tenemos tratados de libre comercio con China, ¿ya?, donde dicen que el acero llega sin un impuesto especial. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que va a llegar un acero más barato desde China y va a afectar la economía de un sector, afectando a personas de una región determinada y con todo lo que eso implica. Ahora, obviamente, obviamente tenemos dentro de estos tratados, dentro de esta economía global, vamos a tener tratados comerciales, ¿ya?, que son súper importantes. ¿Por qué? Porque van a delimitar, ¿ya?, cuáles van a ser las reglas a seguir en esta conectividad que hay entre los países. O sea, ya miren, nosotros vamos a comercializar con Europa, vamos a comercializar con China, vamos a comercializar con Israel, vamos a comercializar con Rusia, con quien quiera, pero obviamente hay que firmar tratados para que no haya un abuso por parte de uno de los dos países. Ahora tenemos una cooperación internacional, que es uno de estos tratados comerciales. Varios países establecen una relación mediante la cual persiguen determinados objetivos comunes, ¿ya?, en materia de ayuda solidaria y sin modificar en gran medida su sistema. ¿Qué significa esto? Una región de países puede firmar este tipo de cooperación internacional y de esa manera se van ayudando entre ellos para fortalecerse y poder surgir en bloque, ¿ya? No es un acuerdo comercial como tal, pero sí se trata de un sistema de cooperación. Entre incluso, ¿ya?, se hacen seminarios, se apoya, si alguien tiene una buena idea, la comunica entre las embajadas. Entonces, de esa manera los países van aprendiendo de las buenas experiencias de otros países. Ahora, tenemos también el acuerdo de alcance parcial. Mediante este tratado, los países que intervienen deciden desarrollar una clara reducción de restricciones comerciales para favorecer transacciones económicas entre ellos. Ahora, ¿de qué trata? Que se reducen, ya, las restricciones comerciales entre los países, pero para ciertos productos, ya, o incluso en determinadas épocas del año. Pueden ser por unos cuantos años también. No significa que sea para siempre. Entonces, tenemos este acuerdo de alcance parcial, ¿ya?
que es como la antesala que a un acuerdo de libre comercio. Y este ya es el más peligroso que hay para las economías locales, para los negocios nacionales. Ese tratado se centra en la eliminación de las barreras comerciales, o sea, se elimina. Yo puedo exportar uva a China y esa uva no va a pagar impuestos. O sea, yo pago el traslado nomás, pero yo al gobierno chino le tengo que pagar para meter esas uvas a su economía. Ya. Ahora, se colocan estos acuerdos y ¿qué es lo que se fija? Se fija la cantidad de productos que van a quedar libres de impuestos, ya, sin restricción alguna, incluso de cantidad que llegue, y de esa manera se abaratan los costos. ¿Para quién? Para los consumidores. Y este fue uno de los problemas que tuvo CAP, porque el acero estaba dentro del Tratado de Libre Comercio que había con China. Entonces así no se podía competir, porque obviamente acá la gente paga, CAP pagaba mejor a un trabajador chileno que lo que en China se le paga a un trabajador del acero allá en Asia. Entonces ya eso, una de las cosas más caras que hay en una empresa no es la materia prima, son los sueldos. Siempre los sueldos va a ser lo más caro de una empresa. Ahora tenemos unión aduanera. Ya. Es el siguiente paso al acuerdo de libre comercio, ya que supone la inclusión de un arancel externo común entre los integrantes de la Unión frente al tercero. ¿Qué significa esto? Yo firmo un acuerdo de libre comercio con nuestro país, ya, con China, y China me dice, ya, ok, mira, vamos a firmar un tratado de libre comercio, pero para proteger nuestros productos que van a entrar a tu país, ya, tú tienes que venir y colocarle un impuesto a Rusia, que también te vende este mismo producto. O sea, no basta con que ya te quite el impuesto a ti, sino que además sanciona a otro país, ya, colocando un impuesto a productos que me vende el país con el que firmé el Tratado de Libre Comercio, y de esa manera le encarezco el producto. Y así, todo producto que llegue de China va a ser más barato en relación a sus competidores. Ahora tenemos un mercado común. Estaríamos hablando de un paso más adelante de la unión aduanera, en la que además de lo anterior, se facilita el libre flujo de personas y capitales. O sea, ya no basta con el hecho de que no se le cobre impuestos a un producto determinado, sino que además las personas pueden viajar como si no hubieran fronteras. Esto ya es un paso muy grande, muy difícil, que se da muy poco. Por ejemplo, se da con Estados Unidos y Canadá. Prácticamente ir de Canadá a Estados Unidos es como cruzar una calle. También lo que se da es que tiene un tratado de libre comercio también muy abierto. ¿Ya? Ahora, y lo mismo pasa con el capital. E incluso pasa en todo ámbito, en los deportes, ya que tenemos equipos de Canadá o ciudades canadienses ya, que participan en deportes norteamericanos, en básquetbol, hockey. Por último, tenemos la Unión Económica. Es el punto máximo en cuanto a acuerdos comerciales a nivel internacional, ya que significa la total armonización entre los sistemas de los países participantes. Esto adecúan sus respectivas políticas económicas para que exista convergencia y unificación de la misma.
¿Y cuál es el caso más grande que hay de esto? En la Unión Europea, que prácticamente todo un continente tiene la misma moneda de cambio. Antiguamente no. En Francia estaba el franco, ya en Inglaterra estaba la libra esterlina, en España estaba la peseta. Ahora no, todo se maneja con euro en Europa. Todo se maneja con euro. Y esto hace que los países se vayan interconectando entre ellos y haciendo que un continente se maneje como si fuera prácticamente un solo país. ¿Ya? Lo cual es bueno. ¿Cuál es el problema? Que si tu país tiene una crisis económica, es muy difícil colocar medidas que protejan tu país, ¿ya? De la cesantía. ¿Por qué? Porque hay un libre flujo, hay un libre paso. Y este libre paso va a ser prácticamente imposible que tú puedas levantar una economía que empiece a tener problemas. Porque tienes que responder a muchas cosas que no puedes hacer producto de que perteneces a un conglomerado de países. Ahora, estos tratados a la vez hacen que la globalización económica no llega a su punto máximo. ¿Por qué? Porque a medida que yo firmo tratados con países, me limita a poder ya tratar con otros países a veces. Y eso es todo lo contrario a lo que habla la globalización económica, que trata de llegar a este punto en el cual la economía se transforma en una sola, sin aranceles, sin tapujos, ya sin fronteras. Ahora, Chile tiene acuerdos con muchos países. ¿Ya? ¿Y qué significa que Chile tiene acceso preferencial al 85% del PIB mundial? Que prácticamente Chile tiene eh, algún tipo de comercialización con prácticamente el 85% del mundo. Prácticamente Chile, con todos los países del mundo, tiene algún tipo de comercialización. Ahora, ¿cuáles son nuestras redes de acuerdo principales? Ya. Aunque comercializa con todos los países en Sudamérica, pero tenemos que lo más fuerte que hay acá en Chile es comercializar con China, con Corea del Sur, con Estados Unidos, ¿ya? Con gran parte de los países de la Unión Europea. Falta Grecia, falta Israel ahí, que es uno de los principales compradores que tiene Chile. ¿Ya? Y si nos damos cuenta, tenemos tratados que van avanzando, que están firmados con Turquía. Y también tenemos en negociación Vietnam, Malasia, Indonesia. Entonces, prácticamente Chile en todos los continentes ya, tiene negocio. Tiene esta red de acuerdos comerciales ya, con la mayoría de los países del mundo. Lo cual es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque ante un problema con un país, bueno, Chile tiene la salida de que sus productos salgan a otra parte. Y de esta manera se va comercializando todo. Ahora, hay que tener algo claro. Chile no comercializa tecnología. Ya. Chile lo que comercializa es lo que se llama el sector primario, que es lo que aparece acá. Materias primas, alimentos, ya, minerales, madera, por ejemplo. ¿Exportamos productos procesados? Sí, pero no son muchos. Y uno de los principales es el vino. Ya. Todo lo demás prácticamente son materias primas. El cobre sale aquí como cobre, no sale como cable,
no sale como, no sé, joyería, no. ¿Qué es lo que tenemos también? Que tenemos que tener claro como país que Chile tiene que tener una economía, un modelo económico hacia afuera. ¿Qué significa esto? El modelo económico hacia afuera, que es prácticamente ya lo que todos los países ocupan, ya no existe la economía hacia adentro, a nivel mundial, significa que el país lo que siempre va a buscar es internacionalizar sus productos. De esta manera, lo que se busca es que los países extranjeros compren los productos nacionales. Antiguamente, ¿ya? A principios del siglo XX, después de la crisis de 1929, en Chile se manejaba lo que era la economía hacia adentro, o sea, crear industria nacional. Pero hoy en día no, no. Chile se dio cuenta que no puede competir en el extranjero con un producto chino, coreano, por ejemplo, ¿ya? Alemanes, norteamericanos. No, no se puede competir. ¿Por qué? Porque es caro producir acá, porque hay muchas cosas que no se dan. Entonces, ¿qué es lo mejor para Chile? Vamos sacando productos de materias primas para afuera, cobre, la madera, alimentación. Ahora, tenemos bloque de integración económica, al cual también pertenece Chile, ¿ya? Por ejemplo, cooperación económica en Asia, Pacífico. ¿Qué significa esto? Que Chile tiene un tratado de cooperación económica prácticamente con todos los países del Pacífico. Australia, China, ¿ya? Japón, Corea. Y si nos damos cuenta, en este mapa de bloques ya, de integración económica, los países lo primero que tratan de hacer siempre es agruparse con los vecinos. ¿Ya? Aunque siempre está la cuestión de que no, que los chilenos se tienen mala con los peruanos, viceversa, con los argentinos, no sé, los peruanos con los ecuatorianos, pero aún así, o como es el caso de Europa, donde los países se tienen mucha mala entre ellos. Todo el mundo odia a España, Alemania con Francia, pero aún así, si nos damos cuenta, siempre están unidos por algo, por ayuda económica, ya, por cooperación mutua. En Asia pasa lo mismo, en Australia pasa lo mismo, en África pasa lo mismo. Por muy pobre que sea un país, siempre va a tratar de firmar un tratado de libre comercio con otro país. Ya. Aunque sea igual de pobre, no importa, pero algo nos podemos compartir, algo nos podemos vender y así ir saliendo ya, de esta situación económica negativa. Entonces, si nos damos cuenta, prácticamente estos bloques económicos están separados por los mismos continentes que los conforman. Los países africanos por una parte, los países europeos en otra parte, tenemos que América del Norte tiene su propio tratado, ya. Tenemos aquí ¿cómo se llama? Sudamérica del Sur, valga la redundancia. La América del Sur tiene su propio tratado. Y de esta manera vemos cómo los países regionales ya tratan de colaborarse para que el mismo continente surja. Ahora, desde como el 2016, 17, más o menos, la inversión extranjera en este país nunca había sido tal. Entonces, ¿qué tenemos acá? Según cifras del Banco Central de Chile, los principales países inversores son Canadá, Estados Unidos. Estados Unidos, ojo, que es el país que más invierte en el extranjero. Eso sí es importante. ¿Ya? Y tenemos Holanda o Países Bajos, Reino Unido o Inglaterra, que se conoce también, España e Italia. Son los países que ya, más invierten en Chile.
¿Qué significa esto? Que el 14% de la inversión, casi el 14% de la inversión internacional, proviene de Canadá. Y estamos hablando de miles de millones de dólares que se invierten acá en Chile. ¿Y esto por qué se da? Porque Chile, sea como sea, es una economía estable. Supuestamente estamos en crisis y la gente sigue consumiendo, sigue comprando. En la cesantía no pasa los dos dígitos, lo cual es algo impresionante porque países como Argentina, Ecuador, ya Bolivia, Paraguay, entran un poquito en una crisis económica y automáticamente se dispara la cesantía, la gente no tiene con qué pagar créditos, pierden las casas. Entonces demuestra que el país es estable. Y al ser un país estable, siempre va a haber inversión extranjera. Por otra parte, tenemos los principales sectores de inversión del capital extranjero. ¿Ya? Y vemos en qué invierten estos países como Canadá, ya Estados Unidos, Italia. Lo primero es el sector minero, después la electricidad, el gas y el agua. La electricidad prácticamente le pertenece, igual que el agua, le pertenece a inversionistas españoles. La minera le pertenece a inversionistas norteamericanos. Tenemos los servicios financieros después. Ya. Vemos que bancos internacionales como Santander invierten en este país. Tenemos el comercio en menor cantidad. ¿Por qué siempre va a ser menor cantidad el comercio? Porque Chile tiene una población muy poca, entonces invertir en comercio acá es prácticamente un suicidio. Ya estamos sobresaturados de supermercados y aún así algunos han quebrado. Por ejemplo, a principios del 2000 se trató de instalar un supermercado que se llamaba Carrefour, ¿ya? El cual fracasó por lo mismo, porque hay muchas marcas de supermercados acá. Tenemos la industria manufacturera, que es la que crea productos para vender. Y Chile no es un país que venda productos. Chile nunca ha sido un país productor o que tenga industria, ¿ya?, que se comercialice en manufactura. De esta manera, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con el hecho de que los países, ¿ya?, invierten acá en Chile, pero invierten en el sector primario. Y se nota, ¿ya? Y después en el sector financiero, ya que sería el terciario. Pero en el sector secundario no se invierte acá en Chile. La diferencia es mucha, estamos hablando de un 5% de manufactura en comparación a un 35%, o sea, 6 veces más al tiro. Y en miles de millones de dólares, eso ya es mucho dinero. ¿Qué tenemos también? Ventajas de la globalización, ¿ya?, económica. ¿Cuáles son las ventajas de la globalización económica? Vamos a tener por una parte, disminuyen los costos de producción y por lo tanto se ofrecen productos a menores precios. Ya. Que es la búsqueda de toda empresa, ofrecer los productos de mejor calidad a los precios más baratos. Aumenta el empleo en los lugares donde llegan las multinacionales, especialmente en los países subdesarrollados. Se colocan empresas extranjeras. Amazon quería colocar una planta aquí en Chile. Y si nos damos cuenta de eso, automáticamente, ¿qué va a generar? Empleo no solamente en la empresa, sino para construir esa fábrica. Ya se empleó gente, ¿ya?, para hacer propaganda se empleó gente, para hacer mantención se emplea gente, y sin contar la mano de obra que se contrata para trabajar todos los días en ese lugar.
Ahora también tenemos, aumenta la competitividad entre los empresarios y se eleva la calidad de los productos. O sea, a medida de que crece el libre comercio entre los países, aumenta la competencia, ¿cierto? Obviamente una cadena nacional le va a costar mucho competir contra una multinacional dentro de un país. ¿Por qué? Porque la multinacional obviamente siempre va a tener más recursos y más sucursales. Ahora, se descubren e implementan mejores tecnologías que ayudan a la producción y a la rapidez de las transacciones económicas. A medida que un país ya, crece en lo que es el libre comercio, más desarrollado se va a ir volviendo. Mejor tecnología llega para la producción e incluso se agilizan la transacción de dinero. Hoy en día hasta la tarjeta VIP se puede pagar con un celular, ¿cierto? Por medio de un código QR, así como se puede comprar con el celular. Y esa es tecnología que aunque suene muy básica, no todas las personas del mundo tienen acceso. O sea, los países pobres de Asia ya, y África, prácticamente la gente no sabe lo que es pagar con un celular. Ahora tenemos mayor accesibilidad a bienes que antes no se podían obtener en los países subdesarrollados. Ya. Tenemos una cantidad infinita de productos que prácticamente se venden aquí en Chile. Lo que siempre digo yo, hace 20 años atrás era impensado comer sushi en este país. Comida coreana, comida árabe. Ya. Pero hoy en día, producto de la globalización, tenemos acceso a todo eso. De repente cuando suben mucho los precios, ya, pongamos la harina, el aceite, ¿con qué lo encontramos? Con que de repente llega a la feria una marca que nadie conoce, pero llega más barata. Y si vemos de dónde se hizo, Bolivia, Argentina, Perú. ¿Y producto de qué? De esta globalización. Oh, ya mira, ¿sabéis qué? En Chile subió el precio. Bueno, ya mira, tratemos de vender los productos allá, total. Bajan el precio un poco y la gente lo va a comprar. Y de esa manera mandan productos para acá a un menor precio del producto que se encareció. Y de esa manera ellos abren un mercado y a la vez venden sus productos. Que al final esa es la finalidad de toda empresa, ¿no? Vender los productos. Ahora, siempre van a haber cosas buenas y también van a haber cosas malas. Y tenemos mayor desigualdad económica entre los países desarrollados y subdesarrollados. ¿Ya? Obviamente, ese es uno de los problemas del capitalismo. Siempre tiene que haber alguien pobre que le trabaje a alguien rico. ¿Ya? Desigualdad económica dentro de cada nación, ya que la globalización beneficia a las empresas grandes y poderosas. En los países desarrollados aumentará el desempleo, y eso es verdad, se da mucho. Y la pobreza porque las empresas grandes emigran hacia otros países, cerrando las empresas locales. Y ese es un gran problema que tienen los países desarrollados. La degradación del medio ambiente por la explotación de los recursos en los países subdesarrollados, grandes niveles de contaminación, menor oportunidad de competir con esos grandes monstruos que son las empresas multinacionales, que es prácticamente imposible, mayor fuga de capitales, porque cuando las empresas multinacionales lo decidan, se trasladan hacia otro país y se llevan todo el capital que habían ganado. Mayor injerencia económica por parte de los países desarrollados hacia los países subdesarrollados. ¿Y qué significa esto? Que prácticamente ellos manduquean, ¿ya? Los países desarrollados manduquean a los países más chicos, igual que las empresas y dicen, no, pues, amigo, si usted mejora estas condiciones laborales, nosotros nos vamos a tener que ir porque nos va a salir más caro producir. Por ende, no nos conviene. O sea, elimine esto. Y de esa manera empiezan a controlar a los países más chicos, lo cual es un problema, porque
Porque los países más chicos no pueden crecer de forma social, no pueden mejorar las condiciones laborales como tal vez quisieran, por el hecho de que a las transnacionales no les conviene. Chiquillos, lo de siempre. Ese fue el final de la clase. Les voy a mandar un link, háganlo. Ya. Pruébense lo que aprendieron hoy día. Son poquitas preguntas, como siempre, alternativas. 5 minutos, menos, paso la lista, la revisamos y se acaba. Ahí está el link en el chat, ya. Y en 2 minutos más paso la lista y después revisamos las preguntas y se acaba la clase. Recuerden que después puedo ver quién participó y quién no de la actividad. Ahí va un link más acotado por si acaso. Voy pasando la lista. Si alguien me dice los compañeros que vienen acá, por favor. Dice Natalia del Carmen. Presente. Presente. Gracias. Tengo Natalia del Carmen. Me dijo presente. Magdalena Acuña.
Julio Aguilera. Valesca Andrea. Emanuel Barria. Marisela Belmar. Jonathan Bustos. Jaime Cárcamo. Presente, Jaime Cárcamo. Erwin Carrillo. Presente, profe. Viviana Caro. Luis Augusto. Anselmo Eulogio. María García. Tamara González. Leonardo Guajardo. Josefa Gutiérrez. Sebastián Luciano. María Herrera. Nicole Maricel. Nuri. Presente, Nicole Maricel. Gracias. Nuri. Carolina León. Irlanda. Luz Lizama. Sandra Lizana. Carla Yantén. Ruth López. Presente, profesor López. Gracias. Profesor, María Herrera está sin luz en su casa, por eso no se pudo conectar. Ya acá. Bien. Gracias. Cristian Menares. Fernanda Soledad. Brandon Esteban. Anaís Parra. Sirkei Peralta. Daniela Romero. Evelyn Saldías. Presente, profesor. Gracias. Francesca Sangüesa. Doris Sepúlveda. Pedro Sepúlveda. Miguel Serrano. Paulina Tamayo. Valesca Tobar. Marcela Vázquez. Abigail. ¿Marcela? Presente. Gracias. Abigail Vidal. Profe, disculpe, Jennifer Yáñez. Espérame. Ángelo Zambrano, dígame. que como le mencioné al inicio de la clase, le dije que había unos compañeros Sí, que los vi. tenían Josefa problemas. Gutiérrez, Erwin Cárdenas, Valesca Allende. Anaí Parra, Abigail Vidal igual avisó. Profe, me puso presente, no me nombró. Apellido. Villarruel. Villarroel.
Ah, no, no la nombré. Ya, pero aquí está presente. Ya, gracias. Mire, a los que me anotaron acá, ya, en el chat, yo los puse justificados. Ya, ahora se entiende que hoy día son días complicados por si acaso. En todo caso. Ya. Pero los que están acá están presentes. Ya, chicos. A lo que nos compete. Reviso. Rapidito. 2 minutos. Tenemos el mapa, ¿cierto? Y dice, según el mapa de bloques comerciales, ¿es correcto afirmar? ¿Qué es lo que es correcto afirmar? ¿La B? Bien, excelente. Los países se juntan principalmente en bloque económico con sus vecinos continentales para fortalecerse entre ellos. Muy bien. ¿Qué ventaja tendrá para una empresa realizar este tipo de La, la C. Bien, abaratar costos de producción, ¿cierto? Bien, ¿por qué? Porque la etapa de producción, ya, ok, separamos, fragmentamos, una cosa acá, otra cosa acá, en otro país. ¿Para qué? Para abaratar los costos. Siempre, lo principal, abaratar los costos. Según el gráfico, ¿qué países son los que intervienen en Chile? ¿Qué países son los que intervienen en Chile? ¿Son los países más desarrollados, los menos desarrollados del mundo? ¿Quiénes? La A. Bien, los países, los principales países inversionistas son países desarrollados, ¿cierto? Muy bien, excelente. ¿A qué sector económico intervienen, invierten más? ¿Primario, secundario, terciario, cuál? ¿La B? ¿La B? No, D. no la B. No la B. La D, No. no la B. Ah, la D, Sí. primario y terciario. Excelente, muy bien. Ya. Los felicito, chiquillos. Se agradece la participación, se agradece el respeto, ya, se agradece la simpatía y el hecho de que me hayan comunicado. Ah, ya, señorita Tomayo, la voy a colocar presente. Buenas noches, chiquillos, disfruten la siguiente clase. Ya. Y señorita Tamayo, no se preocupe, yo la coloco presente. Buenas noches a todos. Que estén bien, espero que les haya Gracias. gustado la clase. Buenas noches, profe. Buenas noches.